Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Creo que la inmensa mayoría saben lo que es el Centro Asturiano, a lo mejor hay alguno que no lo sabe, o por lo menos no tiene las referencias adecuadas. Esta es la entidad regional decana de todas las que hay en España, a través del mundo entero. Fue constituida, se fundó el 2 de octubre de 1881. Es una casa que tiene muchos años, pero no es una casa vieja. De eso se han encargado las sucesivas juntas directivas, y la que está ahora, pues intentamos hacerlo todo lo bien que podamos para transmitir a nuestros sucesores un centro asturiano competente. Y de hecho dicen los estadistas, y yo en este caso les creo, no sé si es por interés, que es la entidad privada de España que más actos organiza al cabo del año. Y yo, como vengo a casi todos, sé muy bien de lo que hablan los estadistas en este caso. Y bueno, ahora, hoy tenemos aquí en el Foro de Integración Social que coordina de forma magistral don Ricardo Mayor, allí a la izquierda. No sé por qué se coloca a la izquierda, pero ahí está. Y nos visita don Bernardo Fernández Pérez, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Nos va a hablar de democracia y poder judicial, la composición de los consejos judiciales en los países europeos. Y ahora, antes de continuar, ahora ya le cedo la palabra a Ricardo, antes de continuar, notificar que desgraciadamente Asturias hoy está de luto, y Coaña especialmente. ¿No lo sabía, Ricardo? Sí. Ah, ¿lo sabías? Bueno, ha habido en unas obras de un establo, se hundió la techumbre y bueno, murieron creo que 3 personas. Uno está muy grave y bueno, y otros menos graves. Los graves se los llevaron a Luca y los menos graves a carga. Entonces, bueno, no es un día alegre para Asturias, pero la vida sigue y hemos de seguir. Entonces, sin más, le cedo la palabra al coordinador de los actos del Foro de Integración Social, y ese no es nada más ni nada menos que don Ricardo Gallón. Adelante, Ricardo. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en esta tarde calurosa de Madrid, aquí un ratito para reflexionar sobre un tema creo que de especial interés. Pero antes, pues sí, de decir, sumarme al recuerdo solidario que ha tenido Andrés al comienzo del acto, porque sinceramente estoy bastante conmovido, muy cerquita de donde yo he nacido, pues se haya producido hoy este grave accidente y estas 3 muertes, creo que hasta ahora, y algunos heridos, y desde luego pues es muy triste que tengamos hoy esa noticia. Desde que celebramos el anterior foro, que fue el día 13 de marzo, con la presentación de un libro científico, pues resulta que ha pasado el tema de la mina de Cerredo y ha pasado la catástrofe de hoy, y bueno, pues lamentablemente tenemos que expresar nuestro dolor, nuestro sentimiento, nuestra solidaridad con las familias, con los heridos. Bueno, pues nos vamos a tener presente en nuestro recuerdo. Bien, vamos a cerrar hoy el curso 2024-2025 del Foro de Integración Social, un foro que lleva 31 años aquí en escena en el Centro Asturiano de Madrid, con lo cual pues creo que hay que, primero que todo, decir una palabra de gratitud al Centro Asturiano por esa acogida que nos hace a temas que no son especialmente habituales en las casas regionales. Aquí hemos intentado abrir una brecha de interés social. Es difícil, quizá falte hábito de tratamiento de estos temas, pero en todo caso lo seguimos haciendo perseverantemente porque creemos que tiene pues un sentido y creemos que tiene también pues cierta utilidad. Desde que Bernardo Fernández Pérez fue nombrado un vocal del Consejo General del Poder Judicial, yo no sabía que ya vivía en Madrid, y digo, pues
es el momento de echarle el lazo para que venga a este foro. Me une con Bernardo una amistad desde los tiempos de la universidad, desde que él era pues un Nobel profesor de Derecho Político, y yo le invitaba a los actos que los cristianos de izquierda, los cristianos de base, organizábamos en Asturias en aquel momento de la transición, cuando el referéndum del 76, cuando las primeras elecciones democráticas, y buscábamos en gente de la universidad pues el apoyo, el refuerzo para que nuestras reivindicaciones sociopolíticas pues tuvieran un mayor, como una mirada más amplia, ¿no? Y Bernardo es de los que nos ayudaba, pues diría yo que con sencillez, pero a la vez con potencia argumental, a defender ese tipo de principios. Luego él voló muy alto y fue un verdadero personaje de la política asturiana, pero no solo un personaje por el hecho de los cargos formales que ocupó como consejero de la presidencia, diputado de la Junta General, como vicepresidente, incluso con su presidencia en funciones del Principado, sino porque fue uno de los verdaderos, yo creo, probablemente me equivoque, Bernardo, pero para mí, para mi conocimiento de la realidad, un arquitecto fundamental de lo que es la comunidad autónoma del Principado de Asturias, tanto en el terreno de la legislación básica, empezando por el Estatuto de Autonomía, como en el terreno del medio ambiente, algo que para Asturias es absolutamente fundamental. Bueno, yo creo, y además me lo dice gente mucho más descreída políticamente que yo, que fue una suerte tener a Bernardo en el gobierno del Principado. Y luego ha ocupado otras funciones muy importantes, como la presidencia del Consejo Consultivo, siempre volando en esa línea de buscar la transparencia, de buscar los temas esenciales, y en ese aspecto pues es que hay que reconocerle una gran labor de tantos años, a pesar de que sigamos siendo jóvenes. Y entonces yo no quisiera hacer una presentación de tipo académico porque no encaja con este foro, pero sí decir que hay tres cosas que me gustaría destacar para terminar la presentación. La primera de todas, la ética. Yo creo que yo he encontrado siempre, en todas las referencias que le he pedido a Bernardo de cualquier cosa, de cualquier materia, la ética como horizonte principal, fundamental. Y la ética política es algo de lo que nunca podemos quedar huérfanos. La segunda cuestión que yo quería destacar es la competencia, la capacidad profesional, el saber lo que se está haciendo y el resultar artífice con conocimiento de causa en aquellas cosas que llevas entre manos. Y la gobernanza es algo que requiere conocimientos muy variados, pero rigurosos. Yo creo que Bernardo destaca profundamente en esto. Y lo otro que quería decir, la entrega al servicio público. Eso me parece algo fundamental y algo que necesita nuestra sociedad y que necesita nuestra democracia. Yo, por encima de todo, le valoro muchísimo como profesional, como persona pública, pero también como amigo. Y en eso último es en lo que le demuestro, en lo que le quiero mostrar aquí la mayor gratitud, porque eso es lo que me ha llevado a traerle aquí hoy con nosotros, con toda confianza, hablar de un tema complejo que obviamente no se puede abarcar en una charla, pero que a todos nos preocupa, que es la relación entre el Poder Judicial y la democracia, entre la democracia y el Poder Judicial, y también conocer las experiencias
de otros países que nos puedan iluminar sobre una realidad que nosotros a veces tenemos conflictiva y que obviamente nuestra democracia aspira a superar para que sea algo más armónico y algo más respetuoso en todo momento. Gracias, Bernardo, y disculpa que me haya alargado, tienes la palabra. El primer agradecido soy yo, Ricardo. Acércate un poco al micro. Sí, yo hablo bajo y por favor. No, pégate un poco el micro y ya está. Sí, a ver si apago yo mío. No sé si lo consigo. Bien. Buenas tardes a todos. El primer agradecido, Ricardo, soy yo, es decir, porque te hayas acordado, no como amigo, sino como uno de los sujetos, diríamos, de actividad mayor en cuestiones culturales, te hayas acordado de mí para, diríamos, para participar aquí en el Centro Asturiano. Y quería agradecer precisamente la hospitalidad, la acogida, Andrés, en el Centro Asturiano, que es un poco mi casa y a la que yo vuelvo después de muchos años, porque ahora recordándolo, contribuí en la etapa en la que fui consejero de presidencia con Pedro de Silva a la articulación de este centro asturiano, donde el gobierno autónomo, para potenciar la presencia del centro asturiano, había compartido 2 pisos en este mismo edificio, pisos que luego vendió para más tarde la administración del Principado para instalarse en otro lugar. Por lo tanto, regreso un poco a casa y lo hago después de estar residiendo aquí con cierta nostalgia unos años. Es decir, no he pisado el centro, he de reconocerlo, desde que vivimos en Madrid, pero es que no hace tanto que vivimos en Madrid. Vivimos solo aquí desde hace 3 años y algo. Estoy agradecido, por tanto, a la acogida y agradecido, como no, a Ricardo Gallo. Es decir, es cierto, a Ricardo nos conocimos a mediados de los años 70 y yo entonces era un profesor numerario de Derecho Político, explicaba Derecho Constitucional Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y atendí allí algunas de las invitaciones y para mí fueron un placer, que significaba también un compromiso de Ricardo Gallo, muy comprometido entonces en una militancia en busca de la democracia y también un compromiso en cristianos de base, si no me confundo, y algunas de las primeras charlas que yo di así con un espíritu casi clandestino, ¿no? Había en otros lugares, pero fueron en las sacristías de alguna iglesia, recuerdo de Gijón, ¿no? Casi detrás del altar, explicando a lo mejor por qué había que abstenerse. A lo mejor cometimos un error en el referéndum de 1976, ¿no? Bien, quería entonces decir que, en fin, parafraseando un cuento de Borges, aquel que dice, un mínimo cuento, Borges y yo, que él sentado en un banco está recordando lo que se habla de Borges, pues yo quería decir que Bernardo y yo, de lo que ha hablado Ricardo Gallol, casi no me reconozco, es decir, estaba hablando del otro, ¿no? Es decir, hay cosas después de una vida larga en las que no es falsa modestia, uno olvida o casi no recuerda, aunque cree que alcanzan una dimensión que no merece uno. Bien, quiero también recordar, cómo no, a los fallecidos en Coaña. Parte de mi familia materna procede de Gual, Tarmal, Gual, la zona en realidad muy próxima a Coaña, y por lo tanto hay también un sentimiento hasta casi de proximidad, porque se conoce el país, el paisaje y el paisanaje. Mi abuelo materno fue indiano y regresó a Gual y luego fue allí alcalde en el pueblo. Un alcalde republicano que comenzó siendo reformista y evolucionó hacia el republicanismo liberal demócrata, republicano, aunque entonces al final de derechas, no
en los años 15, 17, que era antes de emigrar a Cuba, era un reformista del partido de Melquiades Álvarez, ¿no? Yo conservo algo de él, aunque en origen, diríamos, no compartiría a veces, a finales de la Segunda República, el excesivo conservadurismo. Bien, quiero entonces recordar, como no, a los fallecidos en Coaña, aunque también quisiera hacer un recuerdo tenerlo aquí, hacia los fallecidos en Canarias, antes de ayer, me parece, en Albocar, unos cariocos, que es otra tragedia, ¿no? Y es una tragedia que debe también hacernos reflexionar sobre cómo gestionar los flujos migratorios y la situación de estas poblaciones que buscan mejorar las condiciones de vida, arriesgándola y a veces perdiéndola. Pues bien, no tengo más que agradecimiento, Ricardo. Por encima además de la amistad, sobre todo agradecimiento. Él al encontrarnos ahora en el ascensor, yo estuve callado y no me había reconocido, recordaba que hacía 20 años que no nos encontrábamos, cuando hace escasamente unos meses fue a visitarme al Consejo General del Poder Judicial. Pero es verdad que a pesar del tiempo, de los 20 años, nunca hemos perdido la amistad y sobre todo la capacidad de sintonizar, que es la verdadera manifestación de la amistad, en unos segundos volver a reanudar y a entenderse casi sin hablar. Y eso me sucedía con Ricardo Gallor en el año 70 y tantos y me sucedió ahora en el año 2025 o finales del 24 cuando nos encontramos. Bien, voy a hacer una intervención, a invitación suya, sobre, como título genérico, Democracia y Poder Judicial, aunque la intención es analizar los modos de gobierno de los jueces, el sistema de gobierno de los jueces en aquellos países europeos que tienen el modelo que se llama de consejos judiciales, porque no es el único. Hay estados en Europa y en la Unión Europea que no rigen el gobierno de los jueces con el sistema de consejos judiciales, y además consejos judiciales como el español, que es un consejo mixto de composición judicial y de laicos, que se llaman laicos, es decir, de miembros que no pertenecen a la carrera judicial. Pero para hacer esta reflexión, que es además, yo creo, de actualidad, porque como consecuencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se ha tenido que elaborar un informe. Estaba previsto en una disposición adicional de la ley que facilitó la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estaba previsto que se elaborara un informe que se elevará a las Cortes Generales, al Gobierno, con la finalidad de modificar el sistema de elección de los vocales de extracción judicial, de los 20 que componemos el Consejo General del Poder Judicial, ateniéndose a los mejores estándares europeos y que la fórmula reciba el parecer, la aprobación o la estimación positiva de la Comisión Europea en los informes sobre el Estado de Derecho. Por eso es un tema de actualidad. De actualidad porque nosotros hemos ya rendido el informe, hemos cumplido en el plazo de 6 meses elaborando dicho informe, lo aprobó el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el día 5 de febrero de este año. Para elaborar ese informe se constituyó en el seno del Consejo un grupo de trabajo integrado por 4 vocales. Uno de ellos fui yo, tuve el honor de ser yo, que elaboró ese proyecto, y se ha trasladado ya a las Cortes Generales y al Gobierno. Dependerá ahora de tanto el Gobierno, si inicia la aprobación de un proyecto de ley, o de las Cortes Generales si acuden a la proposición de ley, el modificar la ley orgánica para, atendiendo este informe, modificar, si procede, la composición del Consejo respecto de los 12 vocales de extracción judicial, es decir, aquellos que deben ser jueces o magistrados. He de decir ya de antemano que en la
formulación de esa propuesta no hubo unanimidad, sino que al final se presentaron dos propuestas distintas. Lo que es visto por algunos como un fracaso, como ausencia de unanimidad, pero que a mi juicio refleja la pluralidad respecto de las concepciones que existen en la Unión Europea y en España en la composición de los consejos generales, es decir, de los consejos judiciales allí donde los haya, por ejemplo en Italia, por ejemplo en Francia, que no es por tanto manifestación de un fracaso, sino de que en esto no hay univocidad, es decir, no hay unidad de criterios, sino al contrario, pluralidad, riqueza en la concepción de lo que son los consejos. Pues bien, esto es lo que yo pretendo de manera sintética y haciendo un examen rápido de la situación, exponer. Y lo voy a hacer comenzando por explicar un poco el título, por qué yo este marco de esta reflexión relativa a la composición de los consejos la enmarco en democracia y poder judicial, porque quiero matizar qué se entiende por poder judicial, qué contribución tiene a la democracia y cómo contribuye al desempeño de la organización del poder judicial y del ejercicio de las funciones jurisdiccionales el órgano constitucional de gobierno de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, y cómo se debe componer, a qué se dedica, qué hace, y cuál es el problema que subyace en la discusión sobre su composición. Al hacerlo, lo voy a hacer con una reflexión en la que disocien todos ustedes mi condición de vocal. Es decir, esta es una salvedad, una cautela general, casi de estilo, en la que hay que no tomarme como representante del Consejo, que me hayan invocado mi condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial, sino como Bernardo Fernández, que además es vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero no voy a emitir ninguna opinión que comprometa al Consejo. Es más, voy a intentar exponer con el máximo rigor, precisión y distancia las posiciones, las que comparto y aquellas de las que disiento. Y las voy a exponer con, ya les digo, con la mayor o mejor voluntad, no exactamente de neutralidad, sino de rigor expositivo. Aunque luego en la exposición puedan de mi análisis deducir cuál comparto más y cuál rechazo, o comparto menos. Pues bien, yo le ofrecía a Ricardo Gayol como título o materia de reflexión esta bajo el rótulo o el lema de democracia y poder judicial. Con ello, ¿qué quería yo poner de manifiesto? Quería poner de manifiesto que lo primero que hay que plantearse al analizar la composición de los consejos judiciales, es decir, de aquellos órganos constitucionales a los que las constituciones se encomiendan en algunos países europeos, no en todos, el gobierno de los jueces, es es un sistema de organización en el que hay que plantearse en primer lugar qué es el poder judicial y cómo contribuye al fortalecimiento y al mantenimiento de la democracia, o si quieren ustedes sintéticamente expuesto, del Estado de Derecho. Y lo primero que quería yo hacer una reflexión es sobre el matiz o la atenuación con la que hay que aludir al concepto de poder judicial. Poder judicial, porque cuando uno evoca o enuncia poder judicial, automáticamente suscita en todos la división de poderes, la existencia en un Estado de Derecho de 3 poderes, y uno de ellos, y nadie lo oculta que lo es, el poder judicial. Ahora bien, lo que les quiero decir de antemano es que el poder judicial no es un poder, diríamos, equivalente al poder ejecutivo y al poder legislativo. El poder judicial tiene atribuida la función jurisdiccional, pero no es un sujeto en sentido propio político, en el sentido de que el poder judicial sea o conduzca a un gobierno por los jueces, sino que las atribuciones que tiene el poder judicial son mucho más limitadas, aunque grandiosas en cuanto a su incidencia en la
en el mantenimiento y el respeto del Estado de Derecho. Pero no es necesario, por tanto, remontarse o recordarles a ustedes cómo calificaba, por ejemplo, Montesquieu, que se detiene por el máximo teórico de la división de poderes y de los tres poderes, al Poder Judicial, que en realidad no lo consideraba así como tal, sino que le atribuía sencillamente el resolver las cuestiones, diríamos, atinentes al derecho civil, es decir, al orden privado, porque del resto de las cuestiones atendía el Ejecutivo. Es decir, en ocasiones además, con la concepción que tenía Montesquieu del juez como mera boca de la ley, que no podía sino simplemente poner de manifiesto la razón, es decir, el tenor de la ley, el Poder Judicial era un poder nulo, invisible. O por ejemplo Locke, que en el ámbito, diríamos, anglosajón, es otro teórico de los tres poderes. Para él el Poder Judicial como tal no estaba enunciado. Había un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder federativo, pero no había poder judicial. ¿Con esto qué quiero decir? Que el Poder Judicial no puede tomarse en consideración a los efectos de la definición de sistemas o regímenes políticos como un órgano equivalente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que son los que configuran propiamente la dirección política del Estado. El Poder Judicial, sin embargo, tiene una atribución concreta, es un poder constitucional, ciertamente, pero al que corresponde nada menos, pero tampoco nada más, que la función jurisdiccional, para la que debe poder tener garantías de que la ejerce, por parafrasear el artículo 107 de la Constitución, con independencia, cierto, con inamovilidad, pero también con responsabilidad y con sometimiento a la ley. Por lo tanto, lo primero que les quería decir es que cuando hablamos de Poder Judicial no debemos estar pensando en una configuración del Poder Judicial como un sujeto político, al margen de que, y esto podrá ser objeto, si quieren, de un debate, de que esta es una cuestión, en el momento actual, y no solamente en España, sino en otros países, muy controvertida. No voy a citar, diríamos, definiciones o ideas que están pululando respecto de lo que podría ser, con expresión en un quiasmo, una politización de la justicia o una judicialización de la política, donde los jueces tendrían o desempeñarían, a lo mejor incluso a pesar de sí mismos, una determinada función. Como primera idea, entonces, atenuación de la determinación del Poder Judicial. Es decir, con ello no quiero evocar un poder de la misma naturaleza y trascendencia en la ordenación y en la dirección política del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si bien tiene nada menos, y decía nada más, en que encomendada la función jurisdiccional, que implica no solo la resolución de las controversias y de la aplicación con sometimiento a la ley del ordenamiento jurídico a los particulares, sino también controlar la administración pública, a todos los órganos de la administración pública, controlar, por así decirlo, la acción de gobierno, aunque haya actos, diríamos, exentos del control, pero cada vez más se llega en el Estado de Derecho a la negación de la inmunidad de los actos políticos y, por lo tanto, al sometimiento al control jurisdiccional de toda la actividad, tanto administrativa como de otro nivel, o la inactividad del gobierno. Por lo tanto, no es poca ni menor la función que tiene encomendado el Poder Judicial, pero no es un sujeto político de los que definen por relación interorgánica entre el Ejecutivo y el Legislativo un sistema político o un régimen político. Podría ponerles como ejemplo de esta concepción el hecho de que no crean que es unánime la propia caracterización o calificación constitucional del Poder Judicial en la mera tradición histórica del constitucionalismo español. Por ejemplo, el rótulo Poder Judicial solamente optan por él dos constituciones en nuestra historia constitucional. Curiosamente, las constituciones, diríamos, revolucionarias o progresistas, en los años 30 del siglo XIX y la de 1868.
y la nuestra, la de 1978. Pero todas las demás, incluso en la republicana de la Segunda República, el rótulo es Administración de Justicia, o en la republicana de la Segunda República, Justicia, justicia. Y no les quiero... Podríamos evocar cómo se concibe la administración de la justicia, por ejemplo, por algunos de los mejores teóricos en la Segunda República Española. Por ejemplo, hay el caso de una teorización de uno de los fiscales más famosos en la Segunda República, que acabó siendo magistrado del Supremo, y lo cito porque acaba de publicar la Fiscalía General del Estado uno de sus libros, y me parece que esa publicación era, diríamos, intencionada, recuperar la doctrina de este fiscal y magistrado del Supremo en tiempos de la Segunda República. Pero en fin, no voy a entrar en ese tema. Dicho entonces esto, es decir, dejado en lo que es la configuración de los tres poderes que articulan un Estado de Derecho, la posición del Poder Judicial, que repito, no es menor, es trascendental, nada menos que administrar justicia, y por lo tanto configurar un servicio público esencial, que es la administración de justicia, un servicio público esencial, y como tal hay que organizarlo. A veces estamos hablando con grandes palabras del Poder Judicial cuando en realidad es un servicio público esencial, la administración de justicia, que hay que garantizar con independencia, con responsabilidad, con sometimiento a la ley y con inamovilidad para el juez y los órganos judiciales. Entonces, ¿cómo se organiza esta administración de justicia o este Poder Judicial? Es decir, ¿cuál es el órgano de gobierno de los jueces? Pues bien, en España es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional de gobierno de los jueces, pero no de autogobierno. Es autónomo, pero no de autogobierno. No es una especie de esfera aislada, autónoma plenamente. Está sujeta también al propio ordenamiento, que sea un poder constitucional. Y este Consejo General del Poder Judicial carece de funciones jurisdiccionales. Carece de funciones jurisdiccionales. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial es el gobierno de los jueces, pero no ejerce la función jurisdiccional, porque la función jurisdiccional está atribuida a jueces y tribunales, y la independencia judicial se predica no del órgano de gobierno de los jueces, sino de los jueces singulares de cada juez. Quien es independiente en el juicio, quien es independiente en el ejercicio de la función jurisdiccional es el juez individual, y eso es lo que hay que garantizar, la independencia del juez, el que no reciba órdenes externas, el que sea independiente internamente porque no tiene presiones en el ejercicio de la función jurisdiccional, y también el que haya una percepción en la ciudadanía, esto es lo que se llama independencia externa, en que el juez que ejerce la función jurisdiccional es independiente, goza de independencia. Ahora bien, el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, carece de función jurisdiccional, vela por la independencia del Poder Judicial, pero no puede ejercer la función jurisdiccional. ¿Y qué se entiende por gobierno de los jueces? ¿A qué me estoy refiriendo cuando alude uno al gobierno de los jueces? Es decir, ¿cuáles son, en definitiva, las materias en las que ejerce competencia, sustrayéndolas al Ejecutivo? Porque hay gobiernos y estados europeos en las que estas competencias las ejerce el Ejecutivo sin escándalo ni alteración del régimen democrático. Pero la Constitución Española del 78 ha querido sustraer del Poder Ejecutivo determinadas funciones de gobierno de los jueces. ¿Qué materias son estas? Es decir, ¿qué hace el gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, para organizar la administración de justicia o gobernar, diríamos, a los jueces? No para ejercer función jurisdiccional, porque no nos podemos inmiscuir en la función jurisdiccional del juez, sino para garantizar la independencia del juez al ejercer la función jurisdiccional.
lo que puede hacer el Consejo General del Poder Judicial hay un núcleo común a todas las organizaciones de administración o gobierno de los jueces en el ámbito europeo, que es los nombramientos de los jueces, sean o no regladas, es decir, nombramientos discrecionales o reglados, nombramiento de jueces, y este es un tema conflictivo, porque es uno de los que determinados organismos europeos consideran que se ponen en entredicho a la hora de garantizar la independencia del Poder Judicial, porque en los nombramientos discrecionales hay, lo sostiene por ejemplo el Grupo Greco, riesgos de menoscabar la independencia judicial, establecer relaciones indebidas entre órganos que nombran y jueces que pueden menoscabar la lucha, por ejemplo, contra la corrupción, que es lo que tiene como objetivo el Grupo Greco. Ya veremos lo que es y qué postula. Nombramientos de jueces, discrecionales o reglados, están todos los días en la prensa. Los nombramientos de los jueces discrecionales. Hemos hecho 106 nombramientos que estaban bloqueados por la falta de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, desacuerdo basado en la composición del Consejo General, ya veremos por qué. Hemos recuperado esta dinámica de los nombramientos y hemos efectuado 106 nombramientos hasta antes de ayer de discrecionales de jueces, magistrados del Supremo, presidentes de tribunales superiores de justicia, presidentes de salas, miembros de las salas, etc. Ascensos de los jueces, inspección de servicios. Hay un servicio de inspección potentísimo que inspecciona, supervisa el funcionamiento de los 5.000, casi 700 jueces, miembros de la carrera judicial, integrantes del Poder Judicial, sea unipersonalmente o colegiadamente. El régimen disciplinario, porque como consecuencia de la inspección de servicios o de las quejas de los ciudadanos o de las denuncias, el Consejo General del Poder Judicial ejerce la potestad disciplinaria sobre los jueces e impone sanciones, e incluso puede separar del servicio. Las situaciones administrativas, las licencias, esto es la administración, el gobierno de los jueces, y garantizar, lo repito, la independencia judicial cuando sufre algún menoscabo o el juez se siente perturbado por situaciones externas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Y bien, ¿cómo se organiza el gobierno de los jueces en Europa? Es decir, ¿cómo se ejerce el gobierno de los jueces? ¿Es idéntico en todos los estados europeos? ¿Es dispar? ¿Qué modelos existen? Pues bien, en la Unión Europea, por ceñirnos a la Unión, pero podríamos también extendernos a países que no son exactamente miembros de la Unión Europea, si son a lo mejor parte del Convenio de Roma del 50 y miembros del Consejo de Europa, pero ciñéndonos a la Unión Europea, hay básicamente dos modelos de organización del gobierno de los jueces. Uno que podría llamarse interno y otro externo. Es decir, el gobierno de los jueces, dentro del modelo externo, puede estar confiado a órganos o a sujetos políticos, al ministerio, a un ministerio de justicia, es decir, al poder ejecutivo, que ejerce los nombramientos, nombra a los jueces, en Alemania, por ejemplo, y al mismo tiempo ejerce la función de gobierno, respetando siempre la independencia del juez, pero administra, es decir, gobierna a los jueces el propio Ministerio de Justicia. O hay una modalidad que es lo que se llama el sistema del servicio del tribunal, que es también administración ejecutivo, pero cuasi independiente, es decir, estrictamente adscrita al servicio del tribunal. Pero estos son, por así decir, modelos de gobierno de los jueces que son legítimos, que no admiten tacha por parte de, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que encomiendan el gobierno de los jueces externamente, no hay por tanto autonomía,
al propio Ministerio de Justicia o a la Administración. Sin embargo, hay otros estados que han optado, y verán ustedes entonces que aquí hay una pluralidad, no hay una visión única, que han optado por encomendar el gobierno de los jueces a órganos internos en el sentido propio, es decir, de atribución autónoma a los propios jueces, entendidos, o miembros de la carrera judicial. Y estos son los que se llaman consejos judiciales o consejos de la magistratura, junto a estados que tienen el sistema externo, Alemania, Austria, Finlandia, que carecen de consejos de la magistratura, de consejos judiciales. Hay otros estados, Francia, Italia, España, que han optado por sustraer al Ejecutivo las competencias de gobierno de los jueces y atribuirlas a un órgano constitucional autónomo, independiente, para que ejerza el gobierno de los jueces, pero que no ejerza el Poder Judicial para intentar atribuirse el gobierno del Estado por los jueces, sino para gobernar simplemente la organización judicial. En España, y nos hemos inspirado en la Constitución del 78, el gobierno de la composición del Consejo General, como les digo, el gobierno de los jueces está encomendado a un órgano constitucional, al Consejo General, que está integrado por 20 miembros. Tiene una composición mixta, porque hay dos modelos o tipos de consejos de magistratura. Los hay de composición única, integrada solo por magistrados, por miembros de la carrera judicial, y de composición mixta, por miembros de la carrera judicial, mayoritaria o en minoría, y lo que se llaman laicos, es decir, juristas. Aquí se dice juristas de reconocida competencia, que junto con otros elegidos o designados entre miembros de carrera judicial integran el Consejo, composición mixta o composición única, solo magistrados o magistrados y juristas. España obedece al modelo de magistrados y juristas, al modelo mixto, con una composición de 12 vocales de extracción judicial y 8 juristas. Ahora bien, aquí es donde radica el núcleo de discrepancia que durante años, aparte de otros motivos, motivó el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial e incluso decisiones legislativas que limitaron las competencias del Consejo General no renovado para la designación fundamentalmente de jueces, para los nombramientos discrecionales. Es decir, recordarán que cuando un órgano político vence su mandato, entra en funciones. Hay lo que existe la prorrogatio, es decir, ejerce en funciones unas competencias. Cuando un gobierno entra en funciones, sigue ejerciendo las competencias, aunque con limitaciones. Hay cosas que no puede hacer, pero sigue ejerciendo competencias. En otro tipo de órganos se puede decir que la limitación es escasa, pero aquí, como no se renovaba el Consejo del Poder Judicial, no se alcanzaba un acuerdo y pasaron años para instar o mover al acuerdo en una decisión que fue controvertida e incluso recurrida, se limitó las competencias del Consejo General no renovado en funciones, por tanto, a materias simplemente de administración, vamos a decir así, pero se le impidió hacer nombramientos, que es lo que explica que cuando ya se logró la renovación y entramos nosotros como octavo mandato del Consejo a tomar las decisiones, nos hayamos encontrado con que había 160 nombramientos pendientes de hacer, de los cuales hemos realizado 106 que quedan pendientes, una cincuentena. Pues bien, ¿dónde radica el problema en España respecto de la composición? En una composición mixta en la que los miembros de extracción judicial actualmente son designados por el Parlamento, todos por el Parlamento, jueces y juristas, hay quien considera que la elección parlamentaria de los miembros de la carrera judicial compromete la independencia de los jueces y que por lo tanto debe modificarse.
atendiendo a los mejores estándares europeos, que es lo que dice la disposición adicional. Hay quien sostiene, por el contrario, que la parlamentarización no compromete la independencia de los jueces, porque la independencia se predica no del órgano de gobierno, del Consejo General, sino del juez en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y que, por lo tanto, la designación parlamentaria de los jueces lo único que hace es democratizar, es decir, darles carácter democrático a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son responsables ante quienes los designa el Parlamento, sin comprometer la independencia. Y este es el debate que durante años impidió la renovación, porque se entendía, en fin, por recordarle lo que todos ustedes conocen, cuando hubo momentos en el que parecía que se renovaba, se frustró la renovación año 18 porque se decía por parte de un diputado, divulgó un WhatsApp, un mensaje en el que decía, bueno, hemos llegado a un acuerdo, pero controlamos por la parte de atrás el Tribunal Supremo, porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial va a ser el magistrado de lo penal, en fin, no borramos nombres. Es decir, esa politización de la composición del Consejo parece que tiene como pecado original el que los designa el Parlamento, aunque Congreso y Senado tengan que ponerse de acuerdo por mayorías reforzadas de 3/5, con lo cual no representan una mayoría escuálida, ni siquiera una mayoría simple ni absoluta, sino una mayoría reforzada, 3/5. Necesita la concurrencia de voluntades de varias fuerzas políticas, pero esa designación hay quien entiende que compromete la independencia, y no solamente políticos españoles, sino también algunos jueces que forman parte del grupo Greco y que entienden que esa designación compromete incluso la lucha contra la corrupción, porque quien debe el nombramiento a un órgano que designa el Parlamento, si en algún momento está encausado, puede esperar soluciones favorables, lo cual implica un pesimismo sobre la naturaleza humana y la ética política, la que recordaba Ricardo Bayol, mayúsculo, pero bueno, lo sostienen algunos, o muchos. Para resolver este problema, para resolver la cuestión relativa a la composición del Consejo General, es por lo que en el proyecto de ley que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 3 del 24, orgánica, donde se alcanzaba un acuerdo mediante un pacto entre los dos partidos mayoritarios para renovar el Consejo, se incluía en esa ley una disposición adicional que encomendaba ese informe al que hacía mención al inicio de mi intervención, el que se elaborara un proyecto, una proposición de reforma, una propuesta de reforma de los miembros de estación judicial. No se discute la de los juristas, no se discute que seamos elegidos por el Congreso y el Senado, y eso parece que no compromete la independencia del Poder Judicial, sino que sí compromete la elección parlamentaria, según algunos, de los miembros de la carrera judicial, y por eso se decía: formúlese una propuesta de reforma que atienda a los mejores estándares europeos. Bien, entonces, ¿cuáles son esos estándares europeos y qué dicen los estándares europeos? Lo primero que hay que decir es que hablar de mejores estándares europeos es como hablar mejores estándares, un poco como de círculos cuadrados o de leche frita, o de nieve frita. Es decir, si son estándares, no los hay mejores o peores. Pero bueno, ese fue un desliz, si acaso, de la disposición adicional. Pero ¿cuáles son esos estándares europeos que deberían inspirar la propuesta de reforma de la composición del Consejo General respecto de los jueces de estación judicial? Pues bien, hay quien entiende que los estándares europeos son los que aprueba algunos organismos vinculados al Consejo de Europa, en concreto la Comisión de Venecia y el Grupo Greco, que son organizaciones con representación de los Estados que están vinculadas al Consejo de Europa, pero que emiten recomendaciones cuyas decisiones no tienen carácter jurídicamente vinculante. Es un estándar, pero como recomendación no tiene valor
normativo vinculante. Recomienda, pero no vinculan jurídicamente. Son también estándares los que emiten, por ejemplo, el Consejo de Jueces Europeos, que es un órgano consultivo también del Consejo de Europa, integrado por jueces, o la Red Europea de Consejos de la Magistratura, que como son muy pocos los que son de composición mixta, están integrados mayoritariamente por jueces, emiten también estos estándares. Sin embargo, los estándares jurídicamente vinculantes, a juicio de algunos otros, entre ellos yo me encuentro, los jurídicamente vinculantes son los emitidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por órganos, instituciones europeas que emitan disposiciones, actos normativos vinculantes, o bien el Tribunal Europeo de Estrasburgo, cuando, como órgano de tutela del Convenio y de los derechos del Convenio de Roma del 50, tiene jurisprudencia sobre la independencia judicial y pudieran deducirse de ahí estándares que, a diferencia de los anteriores, estos sí son vinculantes. ¿Qué dicen los estándares normativos no vinculantes? Unánimemente, no lo oculto, dicen que en la composición de los órganos de magistratura, de los consejos judiciales, de composición mixta, aquellos, por tanto, en los que hay jueces, la mitad, al menos, de los jueces deben ser elegidos por sus pares. Ese es el estándar del Grupo Greco, de la Comisión de Venecia, del Consejo de Jueces Europeos, de la red de consejos judiciales, la red europea de consejos judiciales. La mitad más uno como mínimo de los jueces que compongan los consejos de magistratura deben ser elegidos por sus pares, sin intervención alguna del Parlamento o del Ejecutivo. ¿Qué dicen los estándares normativos del Tribunal de Justicia, de la Comisión Europea en su caso, del Tribunal de Estrasburgo? Respetan, como es propio del Tratado de la Unión Europea, la autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros. Se respetan las tradiciones constitucionales y, por lo tanto, admiten que no hay un único modelo europeo de organización de los consejos judiciales, sino que hay pluralidad. Aunque en algún momento la Comisión, en los informes sobre el Estado de Derecho, concretamente en el 2024, se inclina como recomendación por el estándar no normativo, porque los jueces deben ser elegidos por sus pares. Con estos dos estándares, a mi juicio, unos vinculantes, otros no vinculantes, los no vinculantes como recomendación unánime, los vinculantes con respeto a una pluralidad y a la ausencia de un modelo único de organización de la administración de justicia y del poder judicial, es decir, de los órganos de gobierno, porque hay una pluralidad de modelos en la Unión Europea y porque incluso entre los consejos judiciales los hay mixtos y no mixtos, y en los mixtos, como el español, está integrado por jueces que son designados, elegidos por el Parlamento por mayoría reforzada, 6 por el Congreso, 6 por el Senado, sin que haya habido tacha hasta el momento en esta composición por parte del Tribunal de Justicia o de otra institución de la Unión Europea. En este dilema de qué es lo que hay que hacer, el Consejo General ha elaborado una propuesta que admite dos modelos. Ha sido votada una por 10 vocales y otra por los otros 10. La propuesta que sostiene la reforma con arreglo a los estándares europeos no vinculantes, pero que mediante una construcción jurídica que no voy a explicar ahora, entiende que hay una suerte de incorporación por referencia en la disposición adicional y que lo no vinculante puede, por voluntad de la ley, hacerse vinculante, cosa que es muy discutible, pero yo la enuncio porque creo que hay que ser ecuánime en la exposición, con esa argumentación que no está muy
elaborada en la propuesta, pero sé que, porque yo estuve en el grupo de trabajo, que es la que sostiene todo ese edificio, postula que la disposición adicional que recomienda que se modifique la composición del Consejo en los jueces, en los locales de estación judicial, respetando los mejores estándares europeos, garantizando la participación de los jueces, esta propuesta entiende que la participación es la elección y que en consecuencia los 12 vocales deben ser elegidos por sus pares, sin intervención alguna del Parlamento y sea Congreso o Senado, y que las carencias democráticas, de legitimidad democrática que puedan tener estos vocales quedan compensadas o suplidas por la presencia de los 8 vocales juristas que son elegidos por el Parlamento. Admiten, por tanto, que la elección por los pares es, entiéndanme bien, una representación corporativa, son los propios jueces, pero eso garantiza la independencia. Y aunque adolezca en el sentido de carencia de cierta democratización, la legitimidad democrática la garantizan los otros vocales, los 8 de estación parlamentaria, que son juristas de reconocida competencia. ¿Qué sostiene la otra parte? Que al no existir un único modelo, estoy simplificando, pero al no existir un único modelo europeo, nada impide que sean elegidos con participación parlamentaria los vocales de estación judicial, porque lo que dice la disposición adicional es que hay que garantizar la participación, pero participación no es igual a elección. Participar, hay que articular un modo de participación de los jueces en el sistema de elección, pero deben ser avalados en última instancia por el Parlamento, tanto por el Congreso como por el Senado, por mitades. La cuestión entonces es, este Consejo, estos estándares europeos se formulan porque alguien entienda que con carácter general está comprometida la independencia de los jueces, donde hay estos sistemas de consejos de magistratura de composición mixta con intervención parlamentaria en la designación de los vocales de origen judicial, es decir, porque hay un déficit de independencia en España en relación con los jueces. No, porque la Comisión Europea, todas las instituciones, no cuestionan en absoluto que en España haya un problema de independencia del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, aunque sí admiten que hay un problema de percepción ciudadana respecto de la posible falta de independencia. Es decir, que hay una independencia interna que no se cuestiona, todo el mundo entiende que el juez ejerce la función jurisdiccional de modo independiente, que hay suficientes garantías, pero sin embargo también se entiende, mediante encuestas, que la ciudadanía percibe, es una independencia, una falta de independencia subjetiva, percibe que puede faltar independencia en los jueces. Ahora bien, y con esto voy a concluir para poder en su caso debatir, aunque igual me preguntan no por esto, sino por otras cosas que están también sucediendo, como son proyectos de ley que se tramitan en las Cortes, y para eso estoy yo también, para que atienda ese tipo de curiosidades. El problema, en definitiva, es que estamos en presencia de dos modelos que tienen como argumentación el compromiso o el posible menoscabo de la independencia judicial, que sin embargo nadie entiende que falte en el ejercicio de la función jurisdiccional, aunque haya una mayoría de población que la perciba o que entienda, a lo mejor erróneamente. El problema es que cuando se censura la intervención del Parlamento es porque se sostiene que cabe la politización de la justicia, porque quien es designado como miembro del Consejo General del Poder Judicial, es decir,
como miembro del órgano constitucional de gobierno de los jueces, si es elegido por el Parlamento, hay un riesgo de politización, diríamos de servilismo o partidismo democrático. Es decir, que ni mis colegas ni yo mismo seríamos capaces de mantener la independencia frente al órgano que nos nombró. Bueno, es una concepción, es decir, el riesgo, la perversión, por así decir, la corrupción, en el sentido más etimológico de la palabra, de la parlamentarización en la elección de los vocales del Consejo General Judicial. La corrupción sería la politización del vocal, porque ha sido designado por el Parlamento. Por el contrario, quien defiende la tesis de la elección de los jueces por sus pares, en los miembros vocales, miembros de la carrera judicial, debe también enfrentarse al riesgo de perversión, al riesgo de corrupción, que sería el corporativismo. Es decir, frente a la politización, el corporativismo, y yendo más allá, por la presencia enorme de las asociaciones judiciales de todos los colores, aunque no son mayoría, hay más jueces independientes que afiliados, pero la presencia del asociacionismo judicial, el riesgo es ya no el corporativismo, sino no la politización, sino el asociacionismo, por así decir. Es decir, la perversión por independencia, falta de dependencia respecto de la asociación a la que se debe, de la que son miembros. También es una tesis que parte de cierto pesimismo, diríamos, sobre el ser humano, pero ahí está, frente a lo uno, lo otro. Hay experiencias de esta degeneración por politización, o hay experiencias de degeneración por, diríamos, corporativismo. Claro que sí. Todo este debate se abre en el seno de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ustedes habrán oído hablar, respecto de Polonia, respecto de Hungría. Hay una primera sentencia, aunque no tiene nada que ver, relativa a los jueces portugueses, que corrigen lo que es la politización de la justicia por una excesiva injerencia del Poder Ejecutivo y por un control del Consejo de Magistratura por parte del órgano judicial o del Parlamento. Es decir, que hay también degeneraciones. ¿Pero es aplicable esa jurisprudencia a España? No, a Hungría o a Polonia, donde pudo haber problemas, o los hay. Y hay una experiencia también de sucesivas reformas del Consejo General del Poder Judicial, formado solo por jueces, que ha derivado en lo que llaman el correntismo, es decir, en el corporativismo excesivo. También Italia va por la enésima reforma, la han modificado hace 2 años y han vuelto a constatar el fracaso. En España nunca hubo Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces. Sí, en el año 80 el primer Consejo General del Poder Judicial fue elegido por los propios jueces. En el 85 se cambió y se introdujo el Parlamento, y luego hubo sucesivas reformas donde se articuló la participación de los jueces, pero desde esa fecha hay parlamentarización. Bien, a usted le corresponde, yo tengo mis propias ideas, el juzgar qué es el óptimo, aunque en la naturaleza humana, por lo que vemos, estamos muy lejos del óptimo. Yo quisiera terminar, aunque esto no tiene mucha relación, con una frase en una obra de Stevenson, el Whale de Hermiston, que se llama, es decir, que es la historia de un juez escocés, que decía, a ver si me recuerdo bien, decía que era tan imparcial que se sentía incapaz de administrar la justicia con independencia. Es decir, que era incluso incapaz de ser independiente. En fin, esta es una reflexión que la dejo. Creo que es distinta, me tengo que introducirla mentalmente. Estoy a su disposición para cualquier intervención y espero no haberles agotado. Es decir, he hablado menos de 1 hora, pero creo que agotado su paciencia es posible que lo haya hecho. Antes de empezar es un poco complicado para mí. Sí, Ya está.
Antes de que entremos en el coloquio, en el que pido a todo el mundo brevedad y concisión, lo que yo quería saber es si ya el informe, igual lo has dicho y me he perdido en el proceso, pero creo que no, el informe que habéis presentado ante el Congreso de los Diputados, ¿qué futuro va a tener? Es decir, ¿va a dar salida de alguna manera a eso o el estancamiento es permanente? No digo, lo planteo porque me parece una cuestión previa, ¿no? Pues sí, el informe se aprobó el 5 de febrero, se remitió aproximadamente un mes más tarde al Congreso y al Gobierno. El informe, yo no espero una iniciativa parlamentaria o gubernamental legislativa antes de que se pronuncie en el informe sobre el Estado de Derecho del año 24 o del 25 la Comisión Europea, porque la disposición adicional dice que debe la participación judicial en la elección de los vocales de estación judicial debe efectuarse atendiendo los mejores estándares europeos y recibir vamos a decirlo así, un juicio favorable de la Comisión Europea. Por lo tanto, habrá quien diga que además no está el ambiente para ese tipo de acuerdos, pero en realidad no creo que se formule una iniciativa antes de conocer el parecer de la Comisión Europea. Vale, con eso es suficiente para saber que... Bueno, pues queda abierto el coloquio, tú mismo me ayudas o Andrés, me ayudas a... Rafael Lobeto pide la palabra. Pero tienes 2 minutos solo, ¿eh? Bueno, lo tienes mal conmigo, porque el de la Junta soy yo, ¿viste? Veréis cómo es esto en el pasado. Bueno, yo creo que lo primero que hay que resaltar es la importancia de que el Centro Asturiano de Madrid durante 30 años tenga sensibilidad, solidaridad y apoyo a Ricardo para hacer esto, ¿no? Aunque Ricardo me intente reducir el tiempo. Ya lo hacía en el pasado. Entonces, la primera cuestión es felicitar al centro por esto y instar a que se mantenga con independencia del número de asistentes, porque el calor de Madrid no hace fácil esto. La segunda cuestión es, vuelvo a apoyar a Ricardo, porque seguramente se lo preparó la mujer. La intervención sobre Bernardo fue magnífica y yo la suscribo con independencia de que el profesor esté en contra de lo que diga Ricardo y este otro alumno también de Bernardo. Bernardo nos rejuvenece a Ricardo y a mí 50 años atrás. Yo recuerdo cuando la Iglesia nos ayudaba, no solo en la calzada, a Ricardo que es de la mar, pero se le olvida porque lleva mucho en la meseta. A Bernardo lo llevé a San Lorenzo, que tiene más rango. Eso tiene más mérito. Arciprestado. Frente de los patos. Entonces, ya esa época parece que no, bueno, que no tiene importancia, pero seguramente no habría democracia, porque el propio profesor recuerda que le tuvo que echar valor a eso y a otras cosas que hizo, porque no era tan fácil hacer eso. No solo porque estaban los grises al lado, esto es en Begoña, en Gijón, en mi pueblo y en el de Ricardo, y eso no era tan fácil. Pero yendo a la última parte, tras este recuerdo histórico y el agradecimiento por 50 años aquí rejuvenecidos, y tras el análisis magnífico que ha hecho y el tono en que lo hace, por lo tanto sería, digamos, quien lo ha nombrado, debió pensar que estaba haciéndolo bien para tratar de evitar que echen culpa, porque yo, por ejemplo, que tengo mucho más peor carácter que Bernardo, pues seguramente me cabrearía un poco más en lo de si son galgos o son podemos, porque lo malo es que el sistema judicial español va mal, y aunque el inteligente profesor no se metió en ese charco, pues si viéramos las cifras y lo que pasa y tal, pues va mal y va a ir a peor, porque no sé si sabéis que este año se puso en marcha una ley, la 1/2025, impulsada por Europa, para evitar la judicialización, 15 años de retrasos, etc. Y mis colegas abogados, que son increíbles, en fin, e indefendibles,
metieron más asuntos. O sea, si había 15 años de retraso en los últimos meses desde que salió la ley, se ha metido brutal, una cosa espectacular. Es decir, si estamos en 15 años, pues ahora a lo mejor estamos en 20, con lo cual, bueno, esto es una locura, ¿no? O sea, porque algunos de los asuntos son de vida o muerte para los que los plantean, otros a lo mejor son entretenimientos. Entonces lo importante es que nuestro profesor defienda, porque eso no ha sido así hasta ahora, yo que llevo años de colaboración con el Consejo, impulsando lo que se llama medios alternativos, es muy importante. El anterior asturiano nos ayudó, Álvaro Cuesta, y ahora otro asturiano debería empujar eso, porque esa sí es la manera de que los ciudadanos puedan resolver las cuestiones en un mes o dos, mientras el sistema sigue discutiendo si es peor el asociacionismo o el politicismo, o como mi profesor querido y admirado lo diga. Entonces, hay algunas señales de luz ahora mismo, hay algunas esperanzas, pero hay unas resistencias como no os podéis imaginar. Hay una batalla oscura, no es tan fácil contar esto y explicarlo, y quién mueve los hilos y quién está detrás, y los debates en los propios colegios de abogados. Ricardo veo que se está amarillando, en lugar de sacar esto, pues no lo quiso decir. Pero bueno, simplemente como veis en el centro asturiano hay algunos simples socios que están metidos en esta batalla que afecta a los ciudadanos, porque de esto depende no solo las situaciones familiares o las situaciones civiles o las situaciones mercantiles, sino las inversiones, los conflictos de todo orden, etcétera, y poder arreglarlos en corto espacio mientras siguen discutiendo sobre qué es mejor o peor, es muy importante. Agradecer de nuevo este rejuvenecimiento, 50 años menos, y de aquí nos vamos a San Lorenzo y luego a los Campinos de Begoña, que hay una sidra fantástica. Bueno, yo hoy quería dejarle la batuta al profesor y no quiero incidir en los temas de fondo. Cada uno tenemos nuestra postura. ¿Quieres contestar o ir a más asistentes, lo que tú prefieras? Puedo ser muy breve contestando. Vamos a ver. Somos pocos, pero de alta calidad. Vamos, pocos. Calidad y cantidad. Es decir, yo les agradezco la asistencia por el calor y por la esperanza de escuchar algo interesante. Pero bueno, voy a lo siguiente. No me voy a poner nostálgico, porque tengo la edad que tengo, aunque hay quien dice que no la aparento, pero la tengo. La tengo y la procesión va por dentro. Bien, por ser muy breve, el verdadero problema de la justicia española, a mi juicio, no son los nombramientos, no es la composición del Consejo General del Poder Judicial. Lo dije al principio, como servicio público de Administración de Justicia, el verdadero problema que nos debería interesar, dejando al margen los conflictos muy sonoros que hay de otra naturaleza, es el funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia. El funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia. Y yo estoy diciendo constantemente a mis compañeros en el Consejo, hay vida más allá, y sobre todo problemas, hay vida más allá de los nombramientos. Porque lo que hay que hacer es mejorar el funcionamiento, la pendencia. ¿Cuántos asuntos creen que entran al año, en el año 23, por ejemplo, cuántos asuntos entraron? Aunque no todos se resuelvan por sentencias. ¿Se hacen una idea de la cantidad? Levantaba la mano. Bueno, en el año 23, 6 millones y pico de asuntos para atenderlos mediante 5.700 jueces, más los sustitutos y suplentes, en órganos unipersonales o en órganos colegiados. ¿Y cuál es la pendencia? ¿Y cuál es la carga de trabajo? ¿Y cómo se puede funcionar mejor? Esos son los verdaderos problemas. Porque habrá conflictos con investigaciones, instrucciones de procesos, los que sean.
pero al ciudadano lo que le importa es que se administre justicia en tiempo. Y si se pueden evitar los conflictos, para no topar con la justicia, hay que a lo mejor fomentar los medios alternativos de solución de conflictos, pero ni los propios abogados a veces la quieren. Porque esto a lo que se refería ahí dando por sobreentendidos Rafael Lobeto, es que, por ejemplo, la Ley 1 del 2025, que es la Ley de Eficiencia, que introduce un cambio fundamental en la organización de la Administración de Justicia, porque sustituye los órganos unipersonales por órganos colegiados, estableciendo los tribunales de primera instancia, que entraña una modificación en el funcionamiento por la colegiación en las decisiones, por los repartos, en fin, no voy a entrar en los matices, de gran importancia, y que exige un esfuerzo de todas las administraciones, es decir, del Ministerio de Justicia, de las comunidades autónomas con competencias transferidas, porque este funcionamiento exige infraestructuras, medios, y hay que desplegar esta ley. Pues bien, esta ley de eficiencia, los tribunales de primera instancia entran en julio, significó que en los últimos días en que entraba en vigor, y por lo tanto la asignación, la atribución y la resolución de los asuntos van a hacerse con mediación previa obligatoria o sin mediación previa obligatoria solamente en la jurisdicción social, fueron decenas de miles las demandas que se formularon para que tenga aplicación el procedimiento anterior, para evitar, por ejemplo, para eludir los medios alternativos de composición de conflictos. Es normal que lo hagan también los abogados, pues, aquí porque sí, porque están en su derecho a elegir, pero sin juzgar esas decisiones. Lo que quiero decir es que lo que debe preocupar a jueces, a procuradores, a letrados de la Administración de Justicia, a abogados y a los ciudadanos son el funcionamiento del servicio público, que es notoriamente mejorable. No en la calidad, a lo mejor, de las sentencias, sino en la celeridad en los pronunciamientos. Y yo creo que eso es lo que hay que atajar por todos los medios. ¿Más cuestiones por ahí? Yo tenía una cuestión. Mire, yo no soy licenciada en Derecho, yo soy de Políticas, soy funcionaria pública durante muchos años y evidentemente yo defiendo la eficiencia del trabajo. Pero yendo a la democratización de la justicia, que es lo que realmente a mí como ciudadana me interesa, en este momento, independientemente, evidentemente también la eficacia y que se resuelvan las cosas y que los procesos no se prolonguen durante 1000 años. Pero me interesa mucho la democracia de la justicia y yo estaría de acuerdo, según esos dos modelos que plantean, yo no tendría ningún reparo en que los jueces eligiesen a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Pero si la extracción judicial de los jueces fuese más o menos homologable a lo que es la composición social de la sociedad española. Pero teniendo en cuenta una carrera con una oposición tan complicada, que exige tantos años, que la gente lo prepara tantos tiempos, hay un sesgo clarísimo social de clase en la composición de los jueces. Entonces, desde mi punto de vista, la representación política y que sea del Parlamento el que intervenga, por lo menos yo como ciudadana de a pie, prefiero que no unos señores y señoras que tienen una determinada extracción social, que lógicamente tienen una concepción de la vida, de la justicia y de muchísimas cosas, una visión del mundo, que a mí no me interesa, que yo no la acepto, pero que no la acepto, entiéndame. Yo soy una persona de izquierda, evidentemente lo acepto por democracia, pero lo que no quiero es que impongan ese concepto social de la vida. Entonces yo prefiero, por eso, que haya jueces que se voten en el Parlamento, porque yo en el Parlamento sí me siento representada. Entonces prefiero que el Consejo General del Poder Judicial, mientras sea ese sistema que tengamos,
tanto que sea un acuerdo parlamentario, que ya me parece además que 3/5 es una mayoría bastante importante como para tener en cuenta que no es una cosa que tal, pero lo que me parece bochornoso es el espectáculo que se ha dado durante todo este tiempo. O sea, ha sido bochornoso el que no se haya resuelto ese tema y haya estado en funciones y en funciones y en funciones y años y años. Eso es una vergüenza. Pero realmente como ciudadana prefiero que haya una intervención de mis representantes donde he podido votarles democráticamente, que no un sentido más corporativista, sobre todo teniendo en cuenta la composición, insisto, social de la judicatura en su mayoría. Luego me criticas a mí por ser marxista, Lolita. ¿Qué? ¿Qué dices? Que luego me criticas a mí por ser marxista. No, perdona, yo soy demócrata y lo sabes de toda la vida y desde hace muchísimos años. No es contradictorio. Por supuesto. Bueno, yo le matizaría, comprendo todo lo que dice, comparto muchas de las cosas, pero tengo obligadamente que matizarle alguna. Y matizarle es sencillamente precisar algún dato. En primer lugar, creo que hay que distinguir entre el órgano de gobierno de los jueces, que no ejerce funciones jurisdiccionales, con el juez. Por lo tanto, democratización de la justicia, le entiendo, usted la sostiene, la predica de cómo se democratiza el órgano de gobierno de los jueces, pero subyace en su intervención una democratización de justicia entendida como combatir los sesgos de clase en la composición de aquellos que ejercen la función jurisdiccional, no de aquellos que ejercemos el gobierno de los jueces. Y entonces, usted parte de la tesis de que en la composición de los jueces hay un sesgo de clase. No un sesgo ideológico solo, sino también un sesgo de clase. Bien. Le podría dar datos respecto de las últimas promociones que comprometen ese hecho. La carrera judicial está, en primer lugar, feminizada, pero muy feminizada, aunque la presencia de la mujer no alcance a los órganos máximos, al Tribunal Supremo, donde están todavía en condiciones. Sí. Ahora bien, yo tenía sobre eso algunos prejuicios, pero cuando leo estadísticamente la composición de la carrera judicial en las últimas promociones, se está claramente corrigiendo lo que usted cree que era un sesgo de clase, es decir, el porcentaje de ingresados en la escuela judicial al superar esas oposiciones procedentes de miembros vinculados o con familiares vinculados a la justicia es cada vez menor y es, no le digo que ínfima, pero muy poco representativa. Es decir, lo que sí entraña una dificultad es que se ingresa en la carrera judicial por dos procedimientos, por el procedimiento de la oposición o turno libre y por el procedimiento del cuarto turno, dejo ahora al margen el quinto turno, que es para el acceso al Supremo. Y el cuarto turno, que se preveía para como mínimo una cuarta parte de las vacantes, en la práctica no se produjo en ese porcentaje. El proyecto de ley ahora tan polémico que ha iniciado su tramitación parlamentaria garantiza que un tercio de las vacantes se cubran por el cuarto turno y el resto por el turno libre. No le oculto que esto ha generado un malestar y una respuesta en un sector de la carrera judicial muy importante. Ahora bien, ese proyecto de ley, que en algunas cosas es tan denostado, no veo que se fijen, por ejemplo, en el procedimiento de becas, que siempre han existido, es cierto, pero que ahora se mejoran notablemente y que garantiza que con una beca equivalente al salario mínimo se garantice que se pueda preparar durante el tiempo que requiere la preparación para el ingreso en el turno libre cualquier persona con una beca con salario mínimo. Y al mismo tiempo prevé
que la escuela judicial, la preparación, no la escuela judicial, sino la preparación, se haga o se puede hacer en un centro público, tanto la de magistrado, la de juez de entrada, como la de fiscal o para abogados del Estado. Entonces, esta composición son elementos que hay que tener en cuenta y que buscan corregir ese hecho, corregir lo que usted cree, y creo que cree en parte equivocadamente, que era el sesgo de clase. Lo que hay es que articular un procedimiento que, mediante un sistema de becas, mediante medios alternativos a la preparación por sus pares, porque hoy en día no conocen ustedes el número de jueces que son compatibles para la preparación de los jueces, lo cual en principio no tiene no debe ser objeto de objeción, siempre que luego haya un sistema de incompatibilidades, de inhabilitación para la participación en los tribunales, etc. Pero hoy en día lo que existen son los preparadores, porque la operación es muy dura, pero si se articula un sistema público también alternativo y un sistema de becas, creo que esto se puede ir corrigiendo. Ahora bien, la cuestión, por último, que subyace también en su pregunta es: ¿democratizar la justicia es elegir los jueces popularmente o es designarlos por el Ejecutivo? Es decir, hay que atenuar la exigencia en las oposiciones o simplemente hay que modificarlas, que es lo que busca también este proyecto de ley. Sí, debe seguir existiendo un sistema de acceso mediante oposición, porque incluso para el cuarto turno, para aquellos que tengan 10 años de experiencia, se les exige superar, incluso en el proyecto de ley, una prueba, que es la elaboración de un dictamen, donde yo les digo, porque estoy viendo constantemente recursos en la materia, que caen hoy en el cuarto turno, siendo minoritario, gran parte de los opositores en esa prueba, pero hay que acreditar unos conocimientos. La inteligencia artificial, en la que muchos ven en el futuro el sustituto del juez, no resuelve todos los problemas. No resuelve. Y es necesario conocer. ¿Es necesario conocer memorísticamente? No quiero entrar en ese debate. Pero bien, es importante. Es que no quiero entrar en el debate de las capacidades y las habilidades es decir, no hay saber en el vacío, sin materia. Ahora se necesitan pruebas que a lo mejor acrediten o exijan capacidad de razonamiento, capacidad de interrelación, que no solamente lo da el dar unos temas, pero yo no tengo nada contra exigir un test o dar unos temas, pero al mismo tiempo exijan ustedes una prueba que ponga de relieve la capacidad de relación, la capacidad de composición, el saber incluso exponer con claridad y sobre todo el ser capaz, ser resolutivo, ser capaz de tomar decisiones, porque no crea que no es un problema la incidencia en los jueces de la ansiedad, de las depresiones, muchas veces por irresolución. Pero en fin, estos son otros temas. Como conozco a Lola en su sana vehemencia, no, me gustaría decir que yo creo que ella, cuando habla de democratización de la justicia, defiende sobre todo, aparte del tema de clase, que ya lo habéis tocado, que no se pierda la parlamentarización de los nombramientos. Creo que eso es fundamental para que se preserve al menos el avance hacia esa mayor democratización. Así lo había entendido Ricardo, y creo que ella compartía el que yo así lo había entendido. Lo que pasa es que me gusta siempre matizar y siempre... Pero es que te gusta tocar todos los polos, claro. Bueno, ¿otras preguntas? Sí, primero felicitaciones por la presentación, a los que conocemos a Bernardo desde hace mucho. Sí, nosotros nos conocemos. Mucho tiempo, no lo he tenido de vicepresidente de un gobierno. Pues bueno, enhorabuena porque los años pasan para todos, pero sí de ese sentido, la ecuanimidad, de la ponderación y la inteligencia. Y para los que lo conocemos, la ironía, detrás de esa seriedad hay
por dónde van las cosas, ¿no? Brevemente quería que pues cuando le pregunto a un paisano de Carrero cómo van las cosas, un ganadero, por cierto, me solidarizo con las tristezas de la carrera esta mañana en el accidente del baño, ¿no? Le pregunto cómo van las cosas y siempre dice todo viejo. Es una palabra preciosa que quiere decir sin novedad. La justicia es una cosa muy vieja, o debiera ser una cosa muy vieja, como también es el fisco o la sanidad. En este país, el fisco y la sanidad, afortunadamente, se modernizaron, y especialmente en la época democrática, una manera. Medios, profesionalismo, etcétera, etcétera. En mi modesta opinión, no es así con la justicia. Decía el presidente de América, es que el conferenciante también, Ricardo, ¿no? La ética. La ética, bueno, hemos vivido una temporada en Italia, los italianos dicen que la ética es una consecuencia de la estética. El modelo de nuestra justicia, como decía ya que hablamos de italianos, decía, no, es que se supone que la ética, hay que ser bueno con la ética. Bueno, es muy difícil juzgar la ética y si no hay estética todavía más difícil, ¿no? Porque parecía Pirandero, así es y así os parece. Y la encuesta parece que la justicia no sale muy beneficiada, por lo que les parece a los ciudadanos. ¿Por culpa de quién? De todos. Pero no voy a extender mucho, pero es entre otras cosas, cuando se hablaba antes de la abogacía, un país que tiene tantísimos abogados que salió a reducir. Según mis datos, que en España muy anticuados, porque ya solo los colegiados que hay en Madrid son tantos como en toda Francia, de abogados. Bueno, y es más, la época de nuestros abuelos o nuestros padres, la carrera, los que podían, entonces podían estudiaban Derecho, era lo que había en todas las facultades en las 11 universidades que había en España, entonces era lo que estudiaban. Y entonces se ha convertido en una clase de ¿cuántos presidentes de gobierno? ¿Cuántos realmente no han sido abogados o licenciados en Derecho? Entonces, una hermenéutica, y con esto sí que acabo, es casi una reflexión más que una pregunta, en donde se gasta todo, o se gasta, no se puede estar, todo es lo mismo. Soy más relativista que absolutista, ¿no? Y metabolismo interno. Y digo que a la sociedad le importa muy poco, le importa a una sociedad muy importante, que son los tertulianos de las radios y televisiones y a los que están en el fregado. A ver si resulta que a lo mejor en las cosas que insinuaba a Bernardo, hay que buscar otros procedimientos más nuevos, aparte de medios de informatización, no puede ser que recibas una carta. Todavía estado de testigo en un juicio movido hace poco, se aplazó 8 meses, otros 8 meses por indisposición de un abogado, por el otro, por el otro. Y las cartas esas son preciosas, ¿sí? A mí me gusta solo las artesanías, escritas siempre por la misma secretaria con una letra perfecta. Estamos en un mundo que está todo informatizado. Por favor, un poco más de agilidad, ¿no? Y un poco más de esa visión más cercana y se resuelvan. Entonces, con eso que acabo que se insinúa, buscar algunas alternativas. ¿Cómo puede ser que entre un juzgado de los 6 millones de casos que entre un juzgado un caso de discutir si el INDE de un prado va 1 metro más para allá o más para allá, con temas gordísimos, civiles, administrativos, políticos y todo, y pum, 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 van por el carril? E incluso hay una percepción que ahora los procesos más o menos políticos van mucho más rápidos que los civiles, con los cuales todavía, con perdón para las personas, más cabreo de la sociedad. Pero resuelven entre ellos, ¿no? Y entonces esa falta de confianza, que lamento decirlo, pero me parece que es existente. Entonces, jueces de paz en los pueblos para que resuelvan los problemas más elementales y menos historias que para que si un cencerro, un gallo canta en San Juan de Bereño, se va a la justicia. Por Dios. Has dicho
Debías haber dicho, he dicho, no tengo nada que añadir. Has dicho. Más preguntas, por favor. No sé si me toca a mí o quiero hacer. ¿Me toca? Sí. Bueno, pues seremos un poco más críticos. Perdón, seremos un poco más críticos con el ponente en el sentido, bueno, en el sentido de que siempre hay que tener un poquito, decir a alguien que sea un poco mosca, con perdón de la expresión. Voy a hacer una crítica al ponente, porque todo el mundo es muy aleatorio. Yo cuando está hablando, y eso está bien, tampoco significa que quiera criticarlo todo, de todos los poderes, del poder judicial, del poder, ya lo diré, del Parlamento y del poder ejecutivo, legislativo, que no sale la palabra del poder. Pero es que, para mí, es que se ha obviado un tema más importante. Es que hay un poder superior a esos tres poderes, y es que no se ha mencionado en toda la charla. Y eso a mí, por eso es un poco la crítica. Y estoy hablando, y claro, que lo sabe, todo el mundo lo sabe, que es el poder soberano del pueblo español, que así está recogido en la Constitución. Como yo quiero entrar, no en arreglar, no quiero criticar al resto que me han precedido, hay un tema que a mí, casualmente, y creo que incide directamente, no en las funciones del Poder Judicial, sino del Poder Parlamentario, pero sí que también el Poder Judicial, que casualmente, como me gusta la historia, hubo una sesión muy histórica en el 13 o 14, yo creo que fue el 13 de junio de 1936, muy conocida por otros hechos históricos, que si la pasionaria le dijo esto, lo otro, bueno, al margen de eso, que ha quedado muy renombrado, curiosamente, ese día se aprobó una ley que me costó encontrar, que yo me imagino que igual la conoce, que fue la Ley de Responsabilidad de Jueces y Magistrados. Bueno, ¿esto qué es? En la actualidad en España. Y esa ley, la resumo muy resumida, porque tenemos que verla y tal y cual, aunque no es una ley larga, pero es una ley de bases. Pero hay un tema que dices, coño, que introduce, y ahora lo cojo con lo primero, la soberanía del pueblo español, como en ese momento, nombrando que a los jueces, y esto lo remarco, lo grito, serían juzgados con una mayoría por los jurados populares, es decir, por el jurado. Y los jueces tendrían, como todo el mundo tiene miedo cuando se pasa un semáforo, ojo, que le pillan una multa, porque actualmente los jueces van a juzgar a un compañero, porque lo juzgan en todo, salvo una cosa que en la ley del jurado se excluyó, y esa es la crítica que quiero formular, si se lo plantean o no se lo plantean, porque es un tema no de disciplina, de que un juez está borracho y lo tienen que echar, como pasó con Enrique López, etcétera, etcétera, que esos son temas casi anecdóticos. Es si se va a introducir una modificación en la ley del jurado que haga que los jueces, que es lo único que no puede juzgar ningún jurado, es el delito de prevaricación. Ese es el problema, bajo mi punto de vista, que no se quiere plantear o se quiere poner de puntilla y decir, a mí que me juzgue un compañero. Y hay jueces de mucha relevancia, como el que ha mencionado, ha hecho el Alixis, que está muy tranquilo, que ahora ha hecho una sentencia y que no juzga al anterior presidente de la Generalitat, pero totalmente surrealista, y que está muy tranquilo porque posiblemente haya prevaricado, porque la malversación que ha planteado es de película, ni que se la crea, al margen de corrimientos políticos, que diga, bueno, yo tranquilo, ¿por qué lo está? Porque a ese señor sabe que dice, pero a mí no le va a jugar el populacho, no le va a jugar aquí una persona que diga, bueno, una malversación de este tipo, una persona que le puede jugar, como se había dicho, hablo de memoria, en la ley de la República, incluso serían gente, digamos, ingenieros, gente que no, el populacho, la señora Portera, que no entiende, perdone, pero es así. Y ese tema sí que incide en el Poder Judicial, porque se está dejando a los jueces con una tranquilidad que ni tienen y hacen bien ni los parlamentarios, ni el Poder Ejecutivo, que tienen miedo, obviamente, que pueden ser juzgados por jueces. Pero termino la explicación. ¿Y quién juzga a un juez? Ya está. Vamos a ver. Cuando aludí al Estatuto del Juez y les invoqué el 117, no sé si notaron que decía que el juez debe ser independiente, goza de la garantía de la inamovilidad, está sometido a la ley, y le decía que es responsable. Y lo subrayé varias veces, porque quizás uno de los aspectos que a veces se silencian o no se hace énfasis en él, se hace mucho énfasis en la independencia y no se hace tanto énfasis en la responsabilidad. Ahora bien, y lo dije varias veces, pero bueno, se ve que inútilmente, pero quizás lo que habría que, o lo que estaríamos en condiciones de discutir, pero a lo mejor yo ahí mantengo discrepancias, es en cómo se exige la responsabilidad de los jueces y cómo se enjuician los jueces. Es
Es decir, eso es donde yo conocía la ley del año 36, efectivamente, y a lo mejor en esa materia, en cómo se hace el juicio de los jueces, cómo se exigen las responsabilidades, donde cabría discutir y no resolver, vamos, con una respuesta inmediata y tosca por mi parte, no por la suya, pero sin duda. También le quiero decir que no son, que hay muchas más, no se trata de sanciones y separaciones del servicio, que no son pocas, y los juicios por jueces, las condenas hacia los jueces también existen, y existieron, hay jueces catalanes separados del servicio que acabaron en la cárcel, no me refiero de hacer asuntos de, diríamos, más bien de delitos económicos, no me estaba refiriendo a otros tipos de... Ahora bien, que por ejemplo el sistema de exigencia de la responsabilidad no se haga tanto énfasis en él o no sea tan eficaz, habría que valorarlo. Cómo se exige, creo que es objeto, si cambiamos el modelo, debería ser objeto de reflexión tranquila y serena. No entro en el tema, me imagino que sea lo que estaba refiriendo, en el tema de la prevaricación y la malversación. Seguro que se está usted refiriendo al auto que interpreta la malversación en el tema de Puigdemont, ¿no? Sí, lo nadie lo ha mencionado, pero... Una amnistía. Que se marchena, que tiene un voto particular, que no hay unanimidad, Es decir, hay un voto particular de una magistrada del Supremo que yo recuerde sobre si hay malversación cuando uno no solamente se enriquece, sino cuando se ahorra o le invita al empobrecimiento. Pero no vamos a entrar en eso porque no estamos en una clase de derecho penal sobre los tipos y el tipo penal de la prevaricación y los elementos subjetivos del injusto y bla bla bla. Pues, le agradezco porque yo soy amante de la controversia educada, y los halagos no son... Y tenía razón Menéndez de Lorca, estaba preguntando. Tenía razón Menéndez de Lorca en que me gusta especialmente la ironía. Es decir, yo soy amante del florete, no me gusta la espada ni el sable, porque ya me entiende, el florete salpica menos, pero hiere igual. Por eso le digo, hiere igual y no salpica tanto, ¿no? Vamos, Ricardo. ¿Algo más? No. Bueno, esa frase que, por cierto, no la interpreten al pie de la letra, pero que a mí me encantó, es que ya la estuve consultando, que tan mal recordé al final, en una obra de Stevenson, es honrado en todo, no fingía poseer la virtud de la imparcialidad, padeciendo un juez escocés. Es para reflexionar. Honrado en todo, no fingía poseer la virtud de la imparcialidad. Pues, muy profundo. Bueno, yo lo que sí quiero agradecerte es el acto casi que más ha durado, que lo sepas, estás ahí ya en los récords, porque nosotros tenemos, como entendemos que el foro es un espacio más bien de divulgación, pues procuramos hacer sesiones que no pasen de la hora y media. Pero bueno, hoy, como el tema era tan interesante, tan candente, pues lo hemos prolongado un poco más. También el público ha ayudado a ello. Y por otro lado, además soy más breve, en las intervenciones ha sido el propio Oslardo, eso hay que agradecérselo. Yo le quiero agradecer especialmente que ha tocado un tema delicado y, aunque le ha dicho que habla a título personal, que me parece muy bien, es obvio que está donde está, y hablar de estos temas, estar donde está, pues tiene su delicadeza. Y entonces, en ese sentido, yo quiero agradecerle que haya sido capaz de desentrañar una materia difícil, o por lo menos que está siendo para nosotros en este país compleja, y que la haya sabido, primero, con esos detalles de precisión, y segundo, con esa finura que a él le caracteriza, de saber hablar de lo que él está más de acuerdo y de lo que está menos de acuerdo, casi con neutralidad. Vamos a respetar la frase del escocés, pero casi con neutralidad objetiva, que
la verdad es que se agradece para que todos tengamos también la capacidad de opinar sobre lo que pensamos nosotros mismos después de haber sido bien informados y bien categorizados en esta materia tan difícil. Así que muchísimas gracias a todos, que el calor os sea leve y muchísimas gracias, Bernardo, y un aplauso. Bueno, ahora, para seguir hablando de este justicia. programa, al otro lado de la mañana tenemos un pequeño ágape. Muy bien, pues le damos las gracias al centro y lo disfrutamos.